No San Francisco, ni Los Ángeles, ni Moscú, ni París, sino Jerusalén emerge como el epicentro de los acontecimientos del fin de los tiempos, y en los momentos más oscuros es allí donde descansa la esperanza envidiosa de Dios sobre Israel, el pueblo elegido. Es como si hubiera encontrado en Israel a alguien que pudiera protegerlo y guiarlo, alguien a quien confiarle su nombre, y ese alguien es el arcángel Miguel, el divino protector de Israel. Su presencia no se limita solo a las páginas de la Biblia, pero se siente cada vez que Israel enfrenta la adversidad. Incluso ante las dificultades, Dios sigue demostrando que está del lado de su pueblo, y estas señales fortalecen a Israel en medio de los conflictos. Mientras miramos este video hasta el final, somos testigos del amor de Dios por Israel. Invitamos a todos a unirnos en oración, para que podamos vivir en armonía bajo los brazos divinos. A pesar de más de 2500 años de dispersión y persecución, el pueblo de Israel sobrevivió a implacables intentos de aniquilación. Desde los tiempos de los babilonios hasta los horrores del régimen de Hitler, los planes para erradicar a los judíos fracasaron. El hecho de que los judíos perseveraran mientras muchas otras naciones desaparecían indica la protección divina a lo largo de los siglos. En los últimos años, Dios verdaderamente ha restaurado la nación de Israel y la ha bendecido de maneras extraordinarias. En solo 100 años, la población judía en Israel creció en un increíble 7,7% debido a la inmigración judía masiva. Israel es el epicentro de las dificultades de nuestros tiempos, pero es importante señalar que Dios nunca abandonó su tierra prometida. Bendecido como pueblo elegido, Dios proporcionó un escudo para proteger a su pueblo. Muchos son testigos del arcángel Miguel, un espíritu puro creado por Dios y enviado como un importante mensajero a la humanidad. Los relatos de testigos presenciales describen visiones celestiales sobre los vehículos blindados israelíes, un evento que energizó a las tropas e inspiró temor en los enemigos árabes. Este acontecimiento sin precedentes es visto por muchos como una señal de intervención divina que protege a Israel en un momento crucial. Esto pone de relieve la perseverancia del pueblo israelí, así como las complejidades de la geopolítica actual. Durante este periodo tumultuoso de la historia de Oriente Medio, volvemos al momento crucial en el que nació el Estado judío en mayo de 1948. En ese momento, 5 ejércitos árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, lanzaron inmediatamente una invasión. Los líderes árabes de Israel confiaban en que estaban a punto de obtener una victoria fácil. Subestimaron la capacidad de Israel para defenderse, pensando erróneamente que el país era un eslabón débil. Sin embargo, fueron los ejércitos árabes los que sufrieron una derrota humillante a manos de las milicias judías. Debemos reconocer la fuerza y la resiliencia de Israel, pero también debemos considerar una posible intervención divina. En la Guerra de los 6 días de 1967, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano y más tarde Irak lanzaron otro ataque contra Israel, con el objetivo de erradicar al país del mapa. Con su enorme superioridad en términos de aviones y tropas, los ejércitos árabes parecían tener la ventaja. Sin embargo, Israel optó por un ataque preventivo, destruyendo las fuerzas aéreas árabes y asegurando una victoria decisiva. Después de la guerra, Israel ocupó el Sinaí, los altos del Golán, Gaza y Cisjordania, y por primera vez en 2500 años, toda Jerusalén estaba bajo control israelí. Como en la guerra de 1948, esta rápida derrota militar de los ejércitos árabes se atribuyó en parte a la falta de coordinación entre las naciones árabes.
Algunos eruditos bíblicos interpretan esta derrota como parte del plan divino, preparando el camino para la eventual soberanía de Cristo sobre Jerusalén. En octubre de 1973, con la esperanza de recuperar los territorios perdidos ante Israel en 1967, las fuerzas egipcias y sirias lanzaron una ofensiva. Se lanzó un ataque coordinado contra Israel durante Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, un período de profunda introspección, oración y ayuno, marcado por una búsqueda sincera de conexión con Dios. Este ataque ocurrió en un momento en que Israel se encontraba en un estado de descanso espiritual, buscando una relación más profunda con lo divino. Las fuerzas egipcias, aprovechando la sorpresa, lograron cruzar con éxito el canal de Suez, sufriendo solo una fracción de las bajas previstas. Mientras tanto, las fuerzas sirias avanzaron hacia los altos del Golán, utilizando su experiencia de enfrentamientos anteriores con Israel. A pesar de las pérdidas y la sorpresa, Israel logró, una vez más, salir victorioso, contando con una intervención que muchos consideran divina. En diciembre de 2016, se levantó una inusual tormenta de polvo y lluvia que creó una barrera entre Israel y las fuerzas opositoras. Los informes sugieren que esta tormenta se detuvo en la frontera con Siria, impidiéndole ingresar a la región de los altos del Golán. Muchos creen que esta intervención fue la de Dios, protegiendo a Israel e impidiendo la incursión del Estado Islámico. Este evento, junto con la protección histórica de Israel contra amenazas como la inminente guerra de Gog y Magog, sirve como testimonio al mundo de que Dios continúa protegiendo y guiando a su pueblo elegido. Independientemente de los desafíos que enfrentan los ejércitos opuestos, Israel permanece bajo la tutela divina, lo que demuestra la presencia continua del poder divino en su historia y sus destinos. Desde el norte llegó la amenaza contra Israel, situación en la que Dios prometió ayuda. Sin embargo, es importante recordar que esta protección suele ser condicional. Cuando Israel se aleja de su Dios y protector, las promesas hechas pueden no ser ejecutables, y esto resultó en la dispersión del pueblo judío durante unos 2500 años. Hoy en día, esta realidad continúa, ya que la mayoría de los 8 millones de habitantes de Israel no reconocen a Jesús como el Mesías prometido. En consecuencia, según la profecía, parece que Israel enfrentará un periodo de gran tribulación en el futuro cercano. Este será un tiempo de purificación y redescubrimiento, hasta que reconozcan a su verdadero Mesías. ¿Cuál es entonces el mensaje o misión importante que Dios le confió a Miguel en respuesta a esto? Para comprender esto, es necesario revisar las Sagradas Escrituras en busca del Santo Arcángel. La primera mención de él no aparece hasta el libro de Daniel. En este pasaje, el profeta tiene una visión de un ángel que se identifica como el Arcángel Gabriel. Daniel describe su experiencia de resistencia espiritual mientras intentaba influir en el rey Ciro para que permitiera que el pueblo judío regresara a Israel. Gabriel le revela a Daniel que enfrentó oposición espiritual, pero luego Michael, uno de los príncipes, acudió en su ayuda. Esta intervención divina indica que Gabriel no pudo completar su tarea solo, necesitando la ayuda de Miguel para superar esta batalla espiritual. Más adelante en el libro de Daniel, el Santo Arcángel reaparece en una visión profética del fin de los tiempos. Es en Daniel 12:1, donde vemos a Miguel por primera vez identificado como quien protege al pueblo de Israel, librándolo de sus enemigos. Tras esta referencia, su nombre no vuelve a ser mencionado en el Antiguo Testamento, pero sí se reconoce su presencia en la carta de San Judas, en la que se le asocia a un acontecimiento concreto. Poco después de la muerte de Moisés, surgió una tradición judía
que ha perdurado a lo largo de los siglos, en la que se considera a Miguel el protector del cuerpo del ilustre Moisés. Esta tradición también se manifiesta en la Biblia, específicamente en el libro del Apocalipsis, donde se describe a Miguel como el líder de un ejército celestial que lanza un gran dragón a la tierra. Este episodio se detalla en Apocalipsis 12, 7, 9, brindando una poderosa visión de Miguel como un guerrero formidable, capaz de derrotar a Satanás y expulsar definitivamente a la serpiente maligna del cielo. Según estos pasajes bíblicos, parece que Miguel fue enviado a la tierra como guardián y guerrero, poseyendo el poder de derrotar a Satanás y protegernos de nuestros enemigos espirituales. Sin embargo, la historia no termina ahí. San Miguel continúa su misión de estar presente y proteger a su pueblo, especialmente al pueblo de Israel. Se le reconoce como el protector del pueblo de Dios, clamando como el gran arcángel cuando derrotó al rebelde Lucifer durante el conflicto celestial. Desde entonces se le conoce como Miguel, el capitán de los ejércitos de Dios, el arquetipo de la fortaleza divina, el que apoya a todas las almas fieles en su lucha contra los poderes del mal. Además, vemos en las Sagradas Escrituras que Miguel es el guardián especial de los hijos de Israel, brindándoles consuelo y protección en tiempos de tristeza o conflicto. Él es quien orquestó el regreso de los cautivos persas cuando el profeta Daniel intercedió por este favor. También llevó a los valientes maves a la victoria en la batalla en respuesta a las oraciones de Judas Macabeo. Desde el principio, Michael ha desempeñado un papel fundamental en la protección y el destino del pueblo elegido de Dios. Jesucristo es honrado por la Iglesia, que venera a San Miguel como su especial patrón y protector. En sus prácticas devocionales, la Iglesia invoca por su nombre a San Miguel durante el Confiteor, pidiendo su intercesión y protección. Está llamado a estar al lado de los fieles en momentos de agonía y, según la tradición, es elegido como escolta del alma desde las llamas purificadoras del purgatorio hasta los reinos de la luz sagrada. Además, existe la creencia de que cuando el anticristo esté a punto de establecer su gobierno en la tierra, será San Miguel quien revelará una vez más el símbolo de la cruz, tal como lo profetizan las Escrituras. Durante la plaga en Roma en el siglo VI, el Papa Gregorio Magno informó de una visión en la que San Miguel empuñaba su espada de fuego, indicando que pondría fin a la calamidad que asolaba la ciudad. En agradecimiento por esta intervención divina, se construyó una iglesia en honor a San Miguel. Creer en la presencia de ángeles entre nosotros es una constante en la tradición religiosa. El mismo nombre ángel sugiere la idea de mensajeros enviados por Dios. Se cree que los ángeles tienen propósitos específicos al interactuar con los humanos a lo largo de la historia. Traen mensajes de esperanza, protección, consuelo y ejecutan el juicio divino. Muchas personas afirman haber tenido encuentros con ángeles, aunque es posible que algunas no sean conscientes de estas experiencias angelicales. Según la creencia, los ángeles están a nuestro alrededor, vigilándonos y cuidándonos, guiándonos en nuestro camino para evitar que tropecemos. De hecho, una piedra angular de la fe es que Dios expresa su amor puro y desinteresado a través de sus ángeles. Él ordena a una miríada de ángeles que nos protejan, designando espíritus fieles que están cerca de Él y marcados por Él para protegernos en todos nuestros caminos. La promesa divina, expresada por el salmista y aplicada a Jesús, se extiende también a nosotros. Dios promete enviar un ángel delante de nosotros para guiarnos en el camino y llevarnos al lugar que Él ha preparado. Esta es la misma promesa que Dios les hizo a los israelitas cuando cruzaban el desierto hacia la tierra prometida de Canaán. El ángel enviado no era un ser ordinario,
sino el propio ángel del Señor, una antigua manifestación de Cristo. Los ángeles son enviados por Dios para protegernos y ayudarnos a alcanzar la plenitud de su reino. Según la Biblia, son sus siervos quienes hacen su voluntad y trabajan para nuestro bien. Los ángeles se definen como espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. La salvación, definida como la libertad del pecado y sus consecuencias, se celebra como la misericordia de Dios hacia su pueblo. El salmista alaba la majestad y el dominio universal de Dios, reconociendo a los ángeles como agentes divinos que intervienen y protegen en su nombre. En respuesta a su palabra, se nos exhorta a ser hospitalarios y amigables con aquellos con quienes nos encontramos, porque algunos pueden ser mensajeros enviados por Dios para ayudarnos o protegernos, incluso sin que lo sepamos. Por eso, al encontrarnos con extraños, debemos actuar con cuidado y consideración, ya que podrían ser enviados por Dios para cumplir su voluntad. Aunque es posible que no entendamos completamente los propósitos de Dios, podemos confiar en que son parte de su perfecta y buena voluntad. Sepamos que millones de ángeles rodean el trono de Dios, glorificándolo y cumpliendo sus designios celestiales. En el Señor descubrimos un aspecto diferente de los ángeles, ya que son más que simples protectores. También son poderosos glorificadores de Dios. Sabemos que Dios es inmutable y trabaja en nuestras vidas de manera poderosa, hoy como lo ha hecho en el pasado y seguirá haciéndolo en el futuro. A pesar de las artimañas de Satanás, que se disfraza de mal, Dios promete el bien, como consta en las Escrituras. Satanás, un antiguo ángel celestial muy estimado, fue expulsado del cielo debido a su deseo de ser adorado por encima de Dios. Se llevó consigo a un tercio de los ángeles que se convirtieron en las fuerzas demoníacas que enfrentamos hoy. Es fundamental estar atento, ya que el enemigo es astuto y puede disfrazarse de ángel de luz, pero sus intenciones son malvadas, encaminadas a llevarnos a la destrucción y alejarnos del camino de Dios. Sin embargo, podemos confiar en que Dios siempre está atento a nuestras necesidades, incluso cuando no somos conscientes de ellas. Él trabaja silenciosamente detrás de escena, enviando palabras de esperanza, protegiéndonos y satisfaciendo nuestras necesidades, trayendo justicia y misericordia a nuestras vidas y acercándonos a Él. Por lo tanto, es crucial que caminemos sabiamente, conscientes de la presencia y obra de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no podamos comprender completamente sus planes. A veces, la acción de Dios está detrás de escena, actuando inesperadamente, pero Él siempre está trabajando a nuestro favor, incluso si no nos damos cuenta. Hay un reino espiritual a nuestro alrededor, constantemente presente, y es importante que tengamos ojos para ver claramente que los ángeles están entre nosotros y que Dios continúa obrando milagros hoy. Hay quienes creen que en ciertos momentos de la Biblia, cuando aparece un ángel, en realidad es Dios mismo manifestándose en forma angelical. El ángel habla con autoridad divina, como vemos en Éxodo 33:19, cuando declara: «Haré pasar delante de ti toda mi bondad, y proclamaré mi nombre, Jehová. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que quiero tener compasión». Esta presencia se identifica tanto como el Señor como el ángel de Dios, revelando un papel especial. Este ángel se distinguía claramente de los ángeles comunes porque el nombre de Dios estaba en él y tenía autoridad para perdonar pecados. En el Antiguo Testamento vemos al ángel del Señor guiando personalmente a los israelitas desde Egipto a la tierra prometida. Su aparición en una nube gloriosa sugiere su divinidad, algo que muchos cristianos interpretan como manifestación de Jesucristo antes de su encarnación.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se revela a través de nubes brillantes que simbolizan su gloria. Jesús, al ascender al cielo, fue rodeado por una nube, y los apóstoles fueron informados que Él regresaría de la misma manera. Según las Escrituras, la posibilidad de que Cristo viniera a la tierra en forma de ángel en el Antiguo Testamento es algo que algunos estudiosos consideran viable. Estas interpretaciones nos recuerdan la complejidad de la presencia divina y las diferentes formas en que Dios se manifiesta a lo largo de la historia. El más sublime de los ángeles, recordatorio constante de la fidelidad de Dios, ya sea Miguel o cualquier otra persona, sigue siendo un poderoso símbolo del amor divino y de la constancia hacia los fieles. Este ángel juega un papel crucial en la obra redentora de Dios en Israel, destacándose como una figura central en la historia de la redención del pueblo elegido, aunque su identidad permanece envuelta en un velo de misterio y aunque no se le menciona con frecuencia. Aunque su presencia no es tan destacada en el Éxodo, su importancia es innegable, pues su aparición es una señal clara de la presencia de Dios con su pueblo, desde el principio hasta el final de su viaje. Su intervención recuerda a Israel la constancia y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su misión redentora. En el libro de Daniel, somos testigos de la influencia de Miguel, cuando viene en ayuda del pueblo durante su cautiverio en Persia. Él es quien contesta las oraciones de Daniel, garantizando el regreso del pueblo cautivo a su tierra. Además, las profecías afirman que, en tiempos de adversidad, el gran príncipe Miguel surgirá para proteger a los hijos de Dios. Estos relatos bíblicos retratan al arcángel Miguel como un poderoso guardián y protector de Israel, otorgando asistencia divina y salvando a la nación en sus momentos de necesidad más cruciales. Así, la presencia y la intervención de este ángel son testimonios del continuo cuidado de Dios por su pueblo y de su disposición a ofrecer ayuda en los momentos más difíciles, fortaleciendo los vínculos profundos entre el arcángel y el pueblo elegido. Podemos contemplar la maravilla que es el arcángel Miguel. Imagina tener a tu lado un amigo leal, alguien que te ama lo suficiente como para protegerte de las energías oscuras que pueden surgir de las profundidades. En medio de las presiones del trabajo, las relaciones familiares e incluso dentro de espacios considerados sagrados, es reconfortante saber que podemos invocar la presencia del arcángel Miguel para darnos fuerzas o simplemente para compartir nuestras inquietudes. No solo es un ángel poderoso, experto en disipar la oscuridad que nos rodea, sino que también es el mejor amigo junto a Dios que podemos tener. Siempre que necesitemos guía o seguridad de fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, podemos invocarlo con confianza. Él siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y responder a nuestro llamado, ofreciéndonos consuelo y apoyo incondicional. Tu presencia es una fuente constante de inspiración y tranquilidad para quienes buscan tu ayuda.